cambio climático hay en el Senado porque es el dinero de los contribuyentes con que le pagamos a los senadores. Esa es una inmoralidad que, por ejemplo, haya senadores condenados y se sienten allí a legislar y además a ganar salarios tan altos. Eso es una inmoralidad. Hay que darle una mayor estética a la vida y a la función del Parlamento colombiano, del Senado, de las alcaldías, de los concejales, de los diputados. Hay que transformar este país. Eso sería muy bueno. Yo estoy de acuerdo con usted, sabe, don Armando, en eso. Todos esos políticos comprados por el gobierno Petro, estoy de acuerdo que todos deberían pudrirse en la cárcel. En eso estoy de acuerdo con usted. Don Armando, un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a usted y a los millones de colombianos, dentro de ellos a 22 millones de empleados que ameritan una reforma a la Constitución para que sus derechos laborales universales puedan ser cumplidos. Y a usted también invito a los medios de comunicación a que nos apoyen en la recolección de firmas. Bienvenidos. Conmigo no cuente para esto, desafortunadamente, le soy sincero, don Armando. Pero le agradezco, gracias por atender este llamado muy amable. Feliz día. Feliz día para usted. Gracias, señor. Este es el promotor, Felipe, de la Asamblea Nacional Constituyente, utilizando la analogía, Felipe, de que la cuenta bancaria, él es el titular. Pregúntese usted si usted le daría un cheque en blanco a don Armando, se llama Armando Uoriyú Balbuena. No, yo no le mandaría 10 un cheque en blanco, Felipe, para reformar algo tan importante en Colombia como la Constitución. No, yo no lo haría, ¿no? Y por supuesto, todo me parece tan confuso, tan turbio, tan contradictorio, que la verdad esto no será más pero bien básicamente, parte, Felipe, básicamente, de todas esas cosas. Él acaba, Felipe, de echarse el cuento, el mismo del presidente Gustavo Petro, de que es una asamblea constituyente que no va a derrumbar la Constitución de 1991, que es simplemente para hacerle unos ajustes. Avanzaban las preguntas, pero dijo todo lo contrario. Surgían las ideas, ¿no? Yo creo que el señor Uoriyú le pasaría lo mismo que cualquier constituyente. Comienzan con la discusión del Banco de la República en torno a los procedimientos de compra de oro y después terminamos sin independencia del Banco de la República. O comienzan con una reestructuración del sistema político considerando que hay que hacer algunos cambios y después terminamos con reelección. Entonces, lo que tenemos que entender todos los colombianos es que la constituyente, una Asamblea Nacional Constituyente, no tiene límites. Por una sencilla razón, porque es el poder máximo expresado en un grupo de personas, Luis Ernesto, que pueden arrancar y decir, ¿saben qué? Yo voy a reformar dos capítulos y reforman todo. Intento hacer del cheque en blanco. Cuando usted gira un cheque en blanco, el señor destinatario del cheque en blanco decide. Puede poner 1 peso o 10.000 millones de pesos. Y esa cuenta tratándose de... Y Néstor, yo al señor Uoriyú es ilimitada. No le firmaría un cheque en blanco, francamente. Después de esta entrevista queda uno realmente alarmado. Porque, claro, el cambio climático y la inteligencia artificial, pues cualquier argumento sirve como para echar un cuentazo, pero cuando se entra en la materia, bueno, ¿y esto para qué es? Realmente no hay sino una voluntad de tener la carta, el cheque en blanco. O sea, cheque en blanco para hacer cualquier cosa. Y eso a mí me da profunda desconfianza. Yo creo que nuestra Constitución es una Constitución progresista, Felipe, que deberían, lo más paradójico es que los primeros en defenderla deberían ser los exmilitantes del M-19, la izquierda de Colombia, que logró unas conquistas en materia de derechos enormes en 1991. Esta es una constitución mucho más progresista que todas las de la región, y mire lo que pasó en Chile. Podemos terminar entonces con una constitución regresiva por cuenta de la creatividad de algunas personas como el señor Uoriyú. Perdóneme una imagen. Por mi casa, en el barrio Olivo, cuando yo era niño, un señor intentó actualizar la casa. Es decir, dijo, voy a renovar la casa. Y comenzó a remodelar. Tumbó 2 columnas y se le cayó la casa. Néstor, para poder... Eso no, le estoy contando lo que pasó en mi barrio. Lo que pasó en mi barrio, yo no estoy diciendo más. Analogía. Eso puede pasar. No me parece que sea descabellado lo que pasó en su barrio en Santa Marta, con lo que puede pasar si uno se pone a jugar con la Constitución, con el argumento de que hay que cambiar. Pero eso no va a ningún lado.
Felipe, es campaña política en la que está el presidente Gustavo Petro. El presidente Petro está en campaña política. Ojo, que dependerá de quién gana las elecciones presidenciales. Yo creo que no se lo va a ese llevar es otro el viento. Señor Álvaro. No, eso va. Yo creo que es una propuesta que va a crecer porque esos millones de firmas se van a conseguir. Cuando se materialice, pues va a depender de muchas cosas, pero yo creo que hay que entender bien qué es esto. Esto es la póliza de vida política de Petro como expresidente. No es una propuesta de gobierno, sino de estrategia de Petro como expresidente. Y yo creo que le funciona, gane quien gane en el 2026. Yo veo 3 razones. Primero, que el populismo vive de legitimar la élite política. Y esa élite controla el Congreso. La Constituyente es el vehículo para sobrepasar al Congreso, prometiendo hacer la reforma política de fondo que esa clase política no ha permitido. Lo último es cierto. Y le fascina a los populistas, por eso Uribe intentó un referendo contra el Congreso. La segunda es que el cambio es la bandera de Petro y no piensa soltarla. Si el próximo gobierno de derecha o de izquierda no logra transformaciones, Petro se reposiciona proponiendo el mecanismo para cambiar las instituciones que sí dejen hacer los cambios. Va a decir, yo lo intenté, no dejaron, ahora sí lo vamos a hacer, porque este mecanismo sí es la varita mágica para cambiar las reglas. Y lo tercero es la amenaza a la reelección. La única manera de mantenerse vigente en la política es con la amenaza de velada de la posibilidad de regresar al poder, y eso solo está en la Constituyente. Entonces, este es el mecanismo por el cual Petro pretende ser el Uribe influyente durante los próximos 20 años, como Uribe ha sido después de que salió del poder. O sea, imagínese. Pero Álvaro, de acuerdo con su teoría, ¿usted vería al presidente Petro entonces de constituyente? Por lo menos, Felipe. Sí, claro. Pero es que ya lo ha dicho, ya dijo que a él le gustaría estar en el diseño y en la discusión de la próxima Constitución, pero claro. No, Ahora, si logra que se convoque, la pelea es quién gana. En Chile ¿no? se pusieron a meterse en la misma aventura, en la aventura de una asamblea constituyente. ¿Y sabe qué pasó? Que perdió la izquierda, porque la derecha también puede lanzar sus candidatos. Claro, yo creo que Uribe también se lanzaría. Claro. Porque si logra convocarlo a Petro, la pelea es quién gana. Es posible que la derecha tenga una mayoría. Entonces, ambos caudillos se jugarán a muerte para... Yo creo que hoy tendría la mayoría de la izquierda, aunque habría una cantidad importante de representación en la derecha, y creo que Álvaro Uribe también sería constituyente. Seguramente, y hay mucha gente que se metería a la Asamblea Constituyente. Tampoco es que el camino esté totalmente allanado simplemente. Entonces, para Petro. ¿vamos a perder los próximos 4 años en este embeleco? ¿En el embeleco de la Constituyente? El que pierde es el próximo gobierno. Dependiendo de quién sea el presidente, básicamente. Sí, Felipe, porque si llega, yo me imagino que Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella lo primero que harán es cerrar la puerta a la posibilidad. Ahora, no se van a, ya ambos lo han dicho, asamblea, que no se van a meter en ese tema de que cuál constituyente, que hay que hacer unas reformas con el Congreso, que es lo que tanto le mortifica al presidente Petro. Pero si llega Iván Cepeda, no le quepa la menor duda que cuando él habla de que primero un gran acuerdo que debe llegar a la constituyente. Felipe, como si tuviéramos... como si una constituyente arreglara los problemas. Pero Felipe, a quien menos le conviene una constituyente, meterse a quien menos le conviene una constituyente si llegara a ganar la presidencia es Iván Cepeda, por una sencilla razón, porque como todos los colombianos saben, se les va el gobierno entero en el procedimiento ante el Congreso, es que se pierden la 4 años. convocatoria, las firmas, la Corte Constitucional. Le pasa 2 años y se le gastó la mitad del gobierno en eso. Y por eso la idea de la constituyente no es de Cepeda, es de Gustavo Petro, que además Cepeda, pero Cepeda ha sido bastante ambiguo frente a la constituyente. Claro, pero Cepeda ha sido muy ambiguo. Cepeda no quiere, Cepeda está encartado. Cepeda está encartado con esa constituyente y lo que no va a hacer es públicamente atropellar a Gustavo Petro, que es el papá de esa criatura. ¿Qué les hace pensar, Néstor, perdóneme, que una constitución nueva redactada por los mismos políticos, porque van a ser los mismos muy seguramente, va a dar como resultado algo distinto a lo que tenemos hoy? Dígame. Acaban de escuchar ustedes al promotor del comité de la Asamblea Constituyente diciendo que por el calentamiento global hay que cambiar la forma en que se compra el oro en el Pacífico y que por lo tanto hay que modificar el Banco de la República. Y el ordenamiento territorial y la revolución digital, es decir, ese sancocho puede salir mal para cualquier lado que sea.
Las 8 de la mañana, 13 minutos, la cuenta Blue Radio Com, mi cuenta Néstor Morales, es si usted quiere opinar sobre la idea del presidente Petro, ya en marcha, como ustedes acaban de darse cuenta, alrededor de una nueva constitución, o por lo menos una asamblea constituyente que la reforme. 8, 13 minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 38 días para la Copa del Mundo. El presidente Gustavo Petro reactivó el debate sobre la reforma a la salud con su discurso del 1 de mayo, con el que insistió en que uno de los principales cambios sociales que ha propuesto en su gobierno está bloqueado en el Congreso, y ahora acusó al presidente del Congreso, el senador Lidio García, de tener engavetada la reforma a la salud. Uno de los argumentos con los que el presidente Petro justifica la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. El gobierno Petro va a terminar como empezó, proponiendo e impulsando una reforma a la salud. En la nueva acusación dice que el proyecto está engavetado y que esta hace parte de la estrategia para no permitir las reformas sociales, recordando que lo que hay supuestamente engavetado es una apelación, una medida desesperada del gobierno por tramitar la que sería la única y última ventana para una reforma que ya está archivada por decisión de la Comisión Séptima de Senado. Como la reforma fue archivada, un parlamentario amigo del gobierno, Fabián Díaz, presentó una apelación de la que de momento falta el informe antes de llevarla a la plenaria. Es que el presidente Petro no le ha funcionado ni el camino del trámite en el Congreso, aunque lo intentó 3 veces para una reforma a la salud, ni le funcionó tampoco hacer la reforma por decreto. Recuerden que ahí fue frenado por el Consejo de Estado. Un impulso emocional muy común es el de la venganza. Alguien nos hace algo e instintivamente queremos vengarnos. E instintivamente queremos hacerle el mismo daño que nos ha causado. Nosotros, en nuestro proceso de crecimiento personal, nosotros en nuestro proceso de realización del propósito de vida, necesitamos aprender a gestionar esos impulsos. Porque la venganza no genera nada bueno. La venganza no soluciona problemas. La venganza no mejora las condiciones de vida. Al contrario, lo que hace la venganza es abrir nuevos conflictos y hacer más grande la violencia. Por eso tienes que gestionarla, aceptar el impulso emocional y ser capaz de expresarlo de manera inteligente, de manera constructiva y de manera que te aporte a tu propósito de vida. No seas vengativa, tú sabes. En una junta en la que sí asistió el ministro de Hacienda, el Banco de la República mantuvo las tasas de interés en 11,25% por decisión unánime. Leonardo Villar, gerente del banco. Hay un acuerdo básico y es oírnos y es respetar y reconocer las diferencias. Las diferencias pueden persistir hacia adelante y podría tomarse decisiones en una u otra dirección, dependiendo de lo que, a juicio de cada uno de los miembros de la Junta y de los distintos grupos que la conforman, pueda diagnosticarse dentro de 2 meses, a finales del mes de junio, sobre cuáles son los riesgos principales para 2027 y 2028. Entre tanto, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, descartó nuevo aumento del salario mínimo. En algún momento, si llegara a ser necesario, revisaríamos el tema del salario mínimo. Creemos que por ahora el tema queda suspendido. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Actualización de la información sobre el cargamento de droga que cayó esta mañana en un barco frente a Islas Canarias en España. Podría tratarse del cargamento más grande de droga llegado desde América Latina a Europa. Enrique Rodríguez. En efecto, pero todo es silencio lo que rodea ahora mismo a este buque, al Arconian, así es como se llama este carguero que tenía o que tiene bandera de las Islas Comores y que ha sido apresado en las últimas horas por una patrullera de altura de la Guardia Civil Española en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera. Digo mutismo absoluto porque el barco se encuentra ya en el arsenal militar del puerto de Las Palmas de Gran Canaria, en el archipiélago canario, pero no se sabe nada de la cantidad de droga que puede haber en su interior. Sin embargo, varios medios de comunicación
investigación locales especulan a que la cantidad podría alcanzar las 30 o incluso las 45 toneladas de cocaína, una cantidad inédita en ese tipo de apresamientos por parte de las autoridades españolas. De ser así, de confirmarse esa cifra, sería el récord absoluto de capturas en una embarcación en aguas de la Unión Europea. Los 23 integrantes del buque han sido detenidos a su llegada a puerto y las autoridades están por el momento procediendo a ese pesaje y a esa inspección completa de esta embarcación. Esta operación, que es secreta, se desarrolla bajo la supervisión de la Audiencia Nacional Española. De este barco sabemos que había partido el pasado 22 de abril de Freetown, desde Sierra Leona. Su rumbo estimado era con destino a Bengasi, su rumbo declarado, mejor dicho, con destino al puerto de Bengasi, en Libia, pero evidentemente estaba claro que este barco tenía como fin trasladar esa cantidad de cocaína y seguramente hacer un trasvase en alta mar a embarcaciones de más pequeño tamaño que la introducirían a través de la península ibérica. Las autoridades españolas señalan que este nuevo golpe policial confirma de nuevo el papel estratégico del archipiélago canario en las rutas del narcotráfico internacional. Allí se han concentrado las principales capturas de drogas a lo largo de lo que llevamos de este año, de 2026. Por el momento, insisto, los medios locales en Canarias no tienen datos claros sobre cuándo se sabrá esa cantidad de droga o sobre esa cantidad de droga, pero la expectación allí y aquí en toda España es máxima, Néstor. ¿Podrían ser cuántas toneladas de cocaína por la información no oficial que hay hasta este momento, Enrique? Exacto, siempre no oficial, pues los cálculos que se han hecho por el número de bultos y por el peso de cada bulto indican son unos 1.500 bultos aproximadamente, de unos 25 o 30 kilos cada uno de ellos, 35 kilos de cocaína, pues unas 35 toneladas, entre 30 y 35 toneladas de cocaína son las cifras más optimistas, porque las imágenes que se han podido ver, que se pueden ver a través de algunas cámaras de televisión que han grabado el interior del barco, se puede ver una cantidad, eso sí es cierto, inédita de droga. Es dificilísimo ver una cantidad tan enorme de bultos. Claro que hay que ver si todos esos bultos tienen cocaína, la pureza de esa cocaína, etcétera, etcétera. Pero estamos seguramente ante una aprehensión que va camino de ser histórica, Néstor. Si llegan a ser 35 toneladas, por supuesto, sería una cifra extraordinaria. Son las 8 de la mañana, 20 minutos. Hoy, 4 de mayo, está cumpliendo 4 meses en el poder Delcy Rodríguez. Este fin de semana hubo protesta de los familiares de presos políticos, 500 que todavía no han sido liberados, a pesar de las promesas después de la caída de Maduro. Desde Caracas a esta hora, Santiago Martínez. Hola, señor Buen día. Los venezolanos se concentraron este fin de semana en varias ciudades del país, no solo en Caracas, para exigir la liberación de estos presos políticos, de poco más de 500 según cifras de la ONG Foro Penal. En específico, aquí en Caracas, la protesta fue frente a la sede de la Policía Política del SEBIN, allí en el Helicoide, donde aún hay presos políticos, a pesar del anuncio de hace justamente 4 meses de que ese centro iba a ser cerrado y ser convertido en un centro cultural y deportivo. Pues igual allí hay aún presos políticos, y allí elevaron pancartas para exigir democracia, para pedir libertad de presos políticos, exhibieron las fotos, hubo familiares, hubo excarcelados, activistas políticos y representantes de varias ONGs. Esto luego también de que la líder opositora María Corina Machado realizara la convocatoria para más de 120 ciudades del mundo que también replicaron esta protesta. De hecho, varios de los familiares tomaron la palabra e hicieron un llamado a Delcy Rodríguez a que termine de cumplir su palabra y realmente dé libertad a todos los detenidos. Y es que según varias ONGs, como te decía, el día de hoy hay más de 500 presos políticos. Escuchemos. Ya está bueno, tenga piedad, tenga misericordia de esta familia que estamos todos los días aquí esperando a nuestros hijos. Libertad para todos los que aún quedan tras las rejas, que no aplicaron a esa falsa y a esa tramposa amnistía. Inalcanzables las burlas que nos han hecho. Estamos cansados ya. Pedimos la libertad de todos los presos políticos. No estamos pidiendo favores. Exigimos justicia. Ellos son inocentes, merecen estar en libertad. Allí en esta protesta en Caracas estaba la defensora de derechos humanos Zairán Rivas, quien alertó que el gobierno de Delcy Rodríguez mantiene varios centros de tortura dentro de las cárceles, que no es solamente el Helicoide acá en Caracas. Pero la verdad es que no se puede hablar de reconciliación mientras aún el Helicoide sigue operando como centro de tortura. Mientras hay centros de tortura como el Fuerte Guaycaipuro, como el Rodeo 1, como distintos comandos policiales, donde hay cientos de presos políticos injustamente privados de libertad, pero además en riesgo de morir por las graves condiciones de salud en las que están en este momento.
momento. Rivas recordó, Néstor, que la próxima semana familiares de presos políticos cumplirán 4 meses en vigilia permanente a las afueras de varias cárceles acá en Venezuela, donde están desde enero, luego de que las autoridades anunciaran la excarcelación de un número importante de personas. Igual la ONG Foro Penal indicó que realmente liberaciones por la ley de amnistía solamente fueron 180 de las más de 700 que hubo, que el resto fue por decisiones de tribunales y no de la ley de amnistía, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 38 días para la Copa del Mundo. Cepeda, a propósito, esbozó anoche sus 10 programas prioritarios, entre los cuales no aparece, Ricardo, la Asamblea Nacional Constituyente, tema sobre el cual hay una gran dosis de ambigüedad, porque la está impulsando el mentor, el jefe de Iván Cepeda, que es el presidente Gustavo Petro, él empeñado en la Asamblea Constituyente, pero en los 10 puntos que esbozó anoche, Iván Cepeda no aparece, suspendiendo la exportación de carne de ganado de menos de 2 años, Víctor. El gobierno dice que busca proteger el mercado ganadero y abaratar el precio de la carne en Colombia. Sí, Néstor, recuerde que el gobierno nacional ha estado en una lucha contra la inflación, buscando elementos distintos que expliquen esa crecida en los precios distintos al salario mínimo, y ha encontrado que efectivamente los precios de la carne han subido bastante en el último año. Y ante esa búsqueda está tomando medidas. Ya se publicó un borrador de decreto, Néstor, para limitar ciertas exportaciones de ganado hacia el exterior, y esto está generando una gran controversia en el sector. El artículo 3 de ese borrador de decreto establece un cupo máximo de exportación de 66.700 unidades de bovinos domésticos vivos machos menores de 2 años, y ahí está la polémica, porque en el sector dicen que, pues, primero sería ilegal y segundo, esto no bajaría los precios de la carne inmediatamente en el país. Doctor Laforí, José Félix Laforí es el presidente de los ganaderos en Colombia. Buenos días, doctor Laforí. Néstor, muy buenos días para todos. Suspendiendo como quiere el gobierno la exportación de carne desde Colombia, ¿se bajan los precios? ¿Se reduce el alto precio de la carne que dice el gobierno ahí en Colombia? Por supuesto que no. Lo que van es simplemente a mandar un mensaje para la galería. Él está no tomando decisiones en materia de política pública, sino simplemente haciendo política electoral. Miren, Néstor, el tema es muy sencillo. En el 2002 se exportaron 504 millones de dólares, con menos hato. ¿Usted recuerda que había habido escasez o altos precios de la carne? Mire el índice de precios del DANE. No. El año pasado, por la tasa de cambio, por haber traído tanto dinero al mercado interno, como consecuencia de un gasto público desbordado, monetizaron tanto dinero que a la final la tasa de cambio está en 3.500. Pregunta a los sectores que exportan, café, flores, ¿cómo le está yendo? Mal. Igualmente le está yendo el sector ganadero. 260 millones de dólares de exportación. Entonces, si hoy tenemos más ganado, exportamos menos, y la carne ha venido subiendo de precio, ¿cuál será entonces la razón por la cual ese incremento en el precio de la carne? Pues como no, la famosa frase... Doctor Laforí, ¿cuánto ha subido el precio de la carne en Colombia el último año? Más o menos entre 15 y 20%, ¿cierto? No, 8,6% según DANE. La cifra que yo tengo aquí de 15.6, ¿no es cierta? No es cierta, porque pasó de 27.502 a 31.819 entre abril y abril. 8,6, y el consumo se incrementó un 6,8. Lo tengo por DANE, año corrido. Entonces, aquí también hay que mirar las cosas con juicio. ¿Y por qué la gente come más carne? Pero no solamente más carne de res, también más carne de pollo y también más carne de cerdo. Lo que más bien deberíamos sentirnos satisfechos, que especialmente los sectores medios y bajos están consumiendo carne. Y que yo sepa, en una economía de mercado, cuando un producto es más demandado, pues sube el precio. ¿Quién se está quedando con el mayor valor del precio?
el encadenamiento y sobre todo el encadenamiento formal. Le voy a dar 2 daticos así como para que la opinión de Blue pueda de alguna manera sacar sus propias conclusiones. Colombia más o menos consume 4.200.000 animales años. Formalmente 3.600.000, informalmente 1 millón, poco menos de 1 millón de animales. Bogotá consume 1 millón. La mitad de toda la carne que llega a Bogotá es informal. Pregúntese usted cómo es la formación de precios y usted se dará cuenta que claramente la formación de precios es disparatada por parte de cientos de miles de expendios de carne que le pone el precio del consumidor al valor que quiere. Pero al margen de eso, que es un problema estructural, claro que la gente tiene más recursos. Salario mínimo subió el 23%. ¿Y por qué esa familia de salario mínimo no puede consumir carne? Claro que está consumiendo. Doctor Laforie, su tesis es, ¿subió el precio de la carne solamente porque hay mayor demanda de carne? Sí, exactamente, como sucede en todas las economías de mercado. Exactamente, sí. Porque están los datos del DANE. Es que sobre eso le quiero preguntar, sí, es que tengo aquí el informe del DANE, del índice de precios al consumidor, y muestra, por ejemplo, que solamente en el mes de marzo la variación mensual del precio de la carne fue del 12%, es decir, en un casi un mes 50% más. Sí, en el mes de marzo. En el mes de marzo. Claro, usted estaba hablando que el precio de la carne en el año corrido va en 8.6%, pero quiero preguntarle qué es lo que viene pasando en los últimos meses para que esté creciendo mucho más y estemos llegando a crecimientos pues que prácticamente lo que hacen es que triplican o cuadriplican el crecimiento general de los precios en la economía. ¿Qué es lo que está pasando, doctor Laforie? Porque últimamente... Tú eres una muy buena economista. Sí. Evidentemente el impacto del salario mínimo ha mejorado la disposición de recursos de sectores que anteriormente no podían acceder a determinados bienes de la canasta básica de alimentos. Mire usted, Paola, busque usted 20 o 10 años atrás, ¿cuánto se consumía en pollo, cerdo y carne? Hoy, pollo ya va casi en 40 kilos. Venía de 18, 19 con nosotros. Cerdo estaba en 4.5, va en 16, 17. La carne, por el contrario, cuando mal nos va, cae a 16, cuando bien nos va, sube a 18, 19. Porque claro que es la carne costosa, como lo es en los Estados Unidos, como lo es en todas partes. Pero a mí me parece muy bueno que el nivel de consumo proteínico de pollo, cerdo y carne de res se haya incrementado Colombia pero doctor Laforie, de manera notoria. En un solo mes, la cifra que le da Paola, solo en un mes que la carne haya subido 12%, ¿no hay algo más detrás quizá de los productores, no solo de los consumidores? No, del encadenamiento, que es perverso. Lo he denunciado 1000 veces. De otro dato, y Paola, que es buena economista, lo entiende fácil. Cuando un brasilero paga 100 pesos de carne, 81, de 76 a 81 le llega al ganadero. Porque la carne que usted compra es el novillo que vende el ganadero, transporte, sacrificio, frío y disposición de la carne. Es decir, lo que usted agrega de valor no debería ser más de un 20-25%. Eso sucede en Brasil, país ganadero por excelencia. En Colombia, cuando usted paga 100 pesos de carne en carulla o en un expendio de carne cualquiera, no le llega al ganadero el 50% del valor de lo que usted paga. ¿Pero se queda en los intermediarios? ¿Se queda en la mitad? Sí, señor. Y si no, pregunte, yo tengo, no sé si lo pueda contar, un cuento con el doctor Ortega, cuando fue director de la DIAN, que como era un hombre muy acucioso, le dije, hombre, Juan, yo creo que aquí hay que atacar a estos intermediarios ociosos y además que habilitan encadenamientos criminales. Y le expliqué, y el doctor Ortega me dijo, sí, tiene razón, y puso en práctica las medidas precisamente para conjurar el tema.
¿Sabe lo que pasó? A los 2 o 3 años le pregunté, bueno, ¿qué pasó? Me dijo, mira, esta vaina es increíble, las mafias que hay hacia el interior de la DIAN. No hemos podido poner en práctica el protocolo que habíamos diseñado. Ahí lo tienes, esta noche le preguntas. Doctor Laforí, ¿cómo son los contratos en el exterior de venta de carne? No sé si sean contratos de muy largo plazo que se puedan eventualmente incumplir si se tiene que cumplir este tope, este límite a las exportaciones. Mire, qué buena pregunta. El doctor Carlos Llera Restrepo decía exportar o morir. Nosotros desde que firmamos los TLCs estamos intentando exportar. Y exportamos hasta que perdimos el estatus por cuenta de que nos quitaron la vacunación de aftosa. Restablecimos el estatus y llegamos en el 22 a 504 millones de dólares de exportación. Y este gobierno del presidente Petro, abrió un mercado que es el mercado del futuro. China. China lo abrió este gobierno. Y hoy donde más se exporta es a China. Entonces, son las contradicciones que uno termina por no entender. Le voy a dar 2 datos para que se den cuenta la estupidez que están cometiendo, además de la ilegalidad, porque eso riñe contra el GATT. Mercado mundial de la carne son 74 millones de toneladas. ¿Riñe contra el qué? El GATT. Contra el GATT, el Sistema General de perdóname que tengo la garganta afectada. Lo veo. Sí, pero además es una estupidez. Mira, Néstor, el mercado mundial de carne, todo lo que produce el mundo son 74 millones de toneladas. Y todo lo que se comercia en el mundo puede estar entre 14 y 15 millones de toneladas. China este año va a importar 3 millones de toneladas. Es decir, el señor que importa el 20-25% ya nos permitió entrar. ¿Vas a cerrar el mercado? ¿Y acaso los mercados, para tú tener un mercado necesitan 3 cosas? Calidad, precio y continuidad en el suministro. Nadie te compra a ti spot, porque la gente tiene que atender sus mercados. Entonces el comprador chino, el comprador de Arabia Saudita, donde estamos exportando animales en pie, entre otras cosas, pues eso me dirá, este es un mercado absolutamente inestable. Con el decreto del gobierno, claro, las ventas que se suspenden son esos mercados, Arabia Saudita y China. Sí, en parte, especialmente Arabia Saudita y especialmente una parte de Medio Oriente, Líbano. Arabia Saudita fue la que más tiró el año pasado en animales en pie. Okay. Entonces la pregunta que uno se hace, además pusieron una embajada espectacular en Arabia Saudita. ¿Y para qué la pusieron? Para hacer negocio. Y estamos haciendo negocio. Yo hubo regreso a China la otra semana. ¿A qué? A vender carne. Y ojalá pudiera vender leche, más difícil. Doctor Laforí, una pregunta final. Suspendiendo en caso de que el gobierno ya está publicado el borrador, no está el decreto todavía, pero si se suspende la venta de ganado colombiano en el exterior, ¿baja el precio de la carne en Colombia? Por 2 razones elementales. Si se sacrifican 4.300.000 animales y lo que se exporta son 260.000, por favor, es marginal. Okay. Es que ya solo la tasa de cambio pasamos de 504 millones de dólares sin el decreto a 260. Entonces es simplemente cuentos para la galería. Está haciendo política electoral, no es otra cosa. Está en su derecho, pero está jugando con un sector donde quienes más se afectan son los pequeños. Le voy a dar el último dato. Sí, señor. Lo hizo Kirchner. 12 millones de animales menos en el stock ganadero argentino. 80.000 pequeños productores desplazados y quebrados. Y hoy, ¿no?, uno ve cómo Argentina se está perdiendo de esa bonanza en precios que implicó después de la pandemia la apertura de los mercados en China, que la aprovechó Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina algo también, por supuesto, pero no
con el tamaño relativo que tenía el mercado antes. Okay. Dice el gobierno de su preocupación por los precios de la carne y que esta decisión que está en camino es para proteger a los consumidores por los altos costos de la carne, suspensión de las exportaciones de ganado en pie. Doctor Lafori, gracias por acompañarnos esta mañana. Ustedes, muy amable. A ustedes, buen día. 8:38. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 38 días para la Copa del Mundo. El presidente Gustavo Petro lleva varios meses en campaña, no solo buscando impulsar su candidato a la sucesión, que claramente es Iván Cepeda, sino que además tanto él como varios de los miembros de su gabinete insisten en promover una Asamblea Nacional Constituyente. Lo primero es que el país debe sincerarse y decidir si tiene o no sentido una norma que desde el jefe de Estado para abajo muchos servidores públicos terminan desobedeciendo en el sentido de la prohibición que tienen para participar en política. 8:38 a.m. Finalmente, Ricardo, estuvo el gobernador de Nariño en la Fiscalía en Bogotá presentando las denuncias de carácter penal por cuenta de los anónimos que han circulado, recogidos por el expresidente Uribe, que tienen que ver con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Sí, señor, la fiscal general Luz Adriana Camargo confirmó que el expresidente Uribe y el Centro Democrático radicaron la denuncia para que se investigue si lo dicho por un supuesto testigo que le pasan telefónicamente al expresidente Uribe, vinculando al gobernador de Nariño en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay y en la financiación del magnicidio, es o no es veraz. Y él viene a Bogotá, se reúne con un fiscal delegado ante la Corte y dice que evalúa denunciar por injuria y calumnia al expresidente Álvaro Uribe. Este es tal vez uno de los episodios más turbios en la historia reciente de Colombia. La denuncia es que un gobernador habría financiado, habría tenido que ver en el asesinato de un candidato presidencial, increíblemente. Señor gobernador Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño, buenos días, gobernador. Muy buenos días a usted y a todos los oyentes, bendiciones en este día. Gobernador, ¿de dónde sale todo este rollo sobre su participación, que usted financió el crimen de Miguel Uribe Turbay? ¿Usted qué tiene que ver en eso? Sencillamente es una falsa denuncia, como está acostumbrado, ustedes lo saben, y por eso está juzgado el expresidente Uribe. Y ahí no hay un anónimo, primero quiero decirles. El expresidente Uribe narra cómo le llegó esa denuncia, y esa denuncia tiene, sin duda, es una carta que tiene el nombre del expresidente Uribe y tiene una firma. Por lo tanto, nosotros iniciamos ya el proceso de denuncia, por supuesto, con todas las tipificaciones de delito que hay en esa denuncia en contra del expresidente Uribe y los que participaron en esa falsa denuncia. Por lo tanto, quiero decirles que nunca en mi vida he estado en Manta, nunca. Mi Twitter, que es muy público, muestra desde el 1 de mayo hasta el 31 en dónde he estado, y es más, la bitácora de mis escoltas muestran exactamente en dónde he estado hora a hora. Por lo tanto, el expresidente Uribe nuevamente hace una falsa denuncia y, por supuesto, tendrá que decirle a la justicia exactamente cómo construyeron esta falsa denuncia todos los que participaron en ella. Gobernador, ¿usted con quién se reunió en Bogotá en la Fiscalía? En la Fiscalía me reuní con unos delegados que puso la señora fiscal, y por supuesto hablamos con la delegada de la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué le dijeron esos fiscales? No, empezamos el proceso, nosotros con nuestros abogados estamos allanando toda la información para hacer una denuncia, por supuesto, muy bien estructurada. Y cuando digo muy bien estructurada, es que yo no he estado... Mire usted, me ponen como victimario y ahora a mí me toca salir a defenderme, ¿sí? Y por supuesto, una vez esté entablado todos los detalles de la denuncia, pasaré a ser víctima del expresidente Uribe. Pero la reunión fue para saber qué había en su contra, qué era lo que había entregado el expresidente Uribe. Sin duda también la idea era eso,
pues lo que entregaron fue esa carta, sí, que todos ustedes la conocen, en donde me acusan de haber ido a Manta para a planificar la financiación de un magnicidio, cosa que sin duda a grande vista ustedes pueden entender que eso también es una desviación de la línea, sin duda, de la investigación de este caso, que ya ha producido sin duda grandes resultados por parte de la Fiscalía, y eso lo confirma sin duda también el papá de Miguel Uribe. Sí, al final quien tendrá que determinar todo es la Fiscalía. Yo entiendo que usted, por supuesto, lo niega y no tenemos por qué no creerle, gobernador, pero al final esta es una investigación que tendrá que adelantar la Fiscalía. Y sobre eso quiero preguntarle, ¿lo citaron ya a usted a una declaración formal ante la Fiscalía para que explique si tuvo algún tipo de relación con lo que dice el documento? No, a mí no me ha citado la Fiscalía, por eso comparecí a la Fiscalía para decirle aquí estoy, a la Fiscalía, pero además que nosotros empezamos el proceso de entablar una denuncia penal y de otros delitos contra el expresidente Uribe y quienes hayan participado en este entramado para denunciar de manera falsa al gobernador del departamento de Nariño, porque le reitero, tendrán que demostrar que yo estuve en donde ellos dicen que estuve, cuando en mi vida, nunca, se los digo, en mi vida he estado en Manta. Sí, y por supuesto, yo puedo demostrar exactamente día a día, y lo pueden ver en mi Twitter, día a día en el mes de mayo, en dónde estaba, porque yo soy un hombre de trabajo. Gobernador, al final aquí estamos frente a un documento que es anónimo, así llegó y así lo replicó, finalmente eso es lo que termina siendo. No es anónimo. ¿Tiene la firma de quién, gobernador? Tiene una firma. ¿Usted ya identificó quién es la persona que firma? Lo dirá el presidente Uribe, porque él habló con él. Dice que es un testigo de esa visita a Manta. Quisiera preguntarle, ¿cómo lleva la firma? ¿Usted tiene idea, porque la acusación es contra usted, que es el gobernador de Nariño, usted tiene idea o se ha preguntado quién tendría el interés de vincularlo al magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay? Es una falsa denuncia, reitero, del expresidente Uribe, y él tendrá que decir quién le envió, porque él lo dice, hablé con esa persona y al minuto o al tiempo o a los minutos le enviaron a él esa carta. Sí, no, yo se lo pregunto porque usted... Él tendrá que decírselo a la Fiscalía por dónde se le enviaron, quién se le envió, y por supuesto él lo ha dicho también, que la persona del Valle del Cauca, que es una política reconocida, ¿cierto?, está dispuesta a hablar con la Fiscalía. No, yo se lo pregunto, gobernador, porque usted ha dicho desde el fin de semana que esto se trata de enemigos de la paz. Quería saber a qué enemigos puntualmente se refiere. Pues sin duda el enemigo de la paz es el expresidente Uribe. El gobernador está mostrando un avance en un proceso de paz territorial, 2 procesos de paz territorial en el departamento de Nariño, que han disminuido de manera considerable la violencia en el departamento de Nariño, mientras el promedio de violencia en el país es de 26 asesinatos por cada 100.000 habitantes, en Nariño es de 16. En Tumaco, que tuvo el nivel de violencia más alto del país, 87 asesinatos por cada 100.000 habitantes, es de 14 asesinatos. Esa violencia que hay allá en el otro lado, en el Ecuador y en el resto del país, no se da en el departamento de Nariño. Quiero decirle que esa es la paz que estamos construyendo, y el relato del expresidente Uribe no calza, el relato de esa paz que no llega, no calza en Nariño. Eso es lo que les duele. Les duele que nosotros estemos mostrando resultados en términos de inversión en este departamento. Frente a eso, gobernador, solamente 2 inquietudes. ¿No ha aumentado el número de hectáreas de hoja de coca en Tumaco durante los últimos años? Y 2, esa tranquilidad que usted nos reporta no obedece a que básicamente hay control territorial de varios grupos criminales en zonas en las que, como no hay combates, pues simplemente ellos mandan y no hay homicidios. Creo que son teorías que ustedes tienen que entender más en términos de la complejidad del conflicto de este país. Primero, Tumaco dejó de ser el municipio con más coca en el país, ahora es Tibú, ¿cierto? Y eso obedece a una política de sustitución de cultivos de uso ilícito que estamos implementando. Hay un programa del gobierno nacional que se llama Renacemos, hay otro programa que se llama Chocobio Geográfico y un programa que se llama
el programa de vida que está desarrollando el gobierno departamental, que hoy, por ejemplo, en Zabaleta está sustituyendo cerca de 500 hectáreas de coca. El tema de control territorial hay que entenderlo de esta forma. Hay grupos armados como, por ejemplo, en el Cauca, el bloque occidental Jacobo Arena, que no está en ningún proceso de negociación y tiene reventado desde el punto de vista del orden público al Cauca. Acá en Nariño, cuando nosotros llegamos al gobierno, sí, habían cerca de más de 50.000 desplazamientos y 30.000 confinamientos. Todos los grupos se enfrentaban entre ellos por el control territorial de las zonas en donde había coca y minería ilegal. Empezamos 2 procesos de paz en donde los grupos hoy están avanzando hacia zonas de ubicación temporal para empezar su proceso de desmovilización. Por supuesto, no hay la paz total, pero están avanzando en un proceso en donde esperamos que el Congreso pudiera discutir la ley que permita ese tránsito de los combatientes a la vida civil, que no se ha discutido, pero aún así está el proceso de paz. Por lo tanto, el control territorial que hay en el Cauca, en el Valle, en el Catatumbo, es distinto a lo que está ocurriendo aquí en el departamento de Nariño, porque hay compromisos de cese, de compromisos de bajar el nivel de conflictividad, pero además también avanzar no solo en el desescalamiento del conflicto, sino en las transformaciones territoriales que estamos haciendo en el departamento. ¿Usted tiene algún rastro, le ha seguido la huella? ¿De dónde sale la versión de que usted tiene que ver en el asesinato de Miguel Uribe? La versión es un invento del el expresidente Uribe. O sea, pero la señora que le escribió el manuscrito, ¿de dónde sacó esa versión? Pues la versión tendrán que decírsela a la justicia. Yo le estoy diciendo mi versión. Yo no he estado en Manta, ¿sí? Y cuando se tira una mentira, y esto es de Gobel, cuando se tira una mentira, algo queda de esa mentira. Y esa mentira se tira en medio de un proceso electoral, sin duda. Y lo que yo espero es que, sin duda, o sea, revisen la honorabilidad de un gobernador que es docente universitario hace más de 26 años, frente a un expresidente que está juzgado por falsa denuncia. Esos son sus métodos, esos son sus formas de actuar. Y yo les pido a ustedes también como periodistas, imagínense que les hagan una cosa de esas a ustedes. Imagínense lo que representa un hombre que tiene más de 8 millones de seguidores en Twitter y que lo sigue toda una cantidad de gente que son de su sector. Me está poniendo una lápida en la cabeza y yo les pido a ustedes que no hagan parte de una situación de esa. Sí, cuando eso él tenía, su deber era ponérselo a la fiscalía, pero no filtrárselo a los medios. Eso es un delito. Pues la Fiscalía tiene ya la decisión y la investigación en sus manos. Señor gobernador Escobar de Nariño, gracias esta mañana por acompañarnos. Feliz día, gobernador. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Dios los bendiga. 8:51 minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 38 días para la Copa del Mundo. Tres personas fallecieron y al menos 38 resultaron heridas tras un grave accidente ocurrido durante un evento de Monster Truck en la ciudad de Popayán. El hecho se registró cuando uno de los vehículos participantes perdió el control y terminó arrollando a varios espectadores que se encontraban en el lugar. De inmediato, organismos de emergencia atendieron la situación. Varias ambulancias llegaron al sitio para brindar asistencia a los afectados, quienes posteriormente fueron trasladados a distintos centros médicos de la ciudad. Francisco Arboleda, comandante del Cuerpo de Bomberos de Popayán. Al parecer un vehículo pierde el control y se colisiona con un lugar donde habían varios civiles. Podemos decir que tenemos el área asegurada, ya que están la compañía. 8 de la mañana, 52 minutos, información económica en Mañanas Blue. Tesla se está consolidando este año en el mercado de vehículos colombiano, registrando ya el carro más vendido de este 2026, marca del magnate Elon Musk, que aterrizó en Colombia a finales del año pasado, sacudiendo definitivamente el tablero del mercado automotor. Entre enero y abril, el Tesla Model Y
fue el vehículo más matriculado en Colombia con 4.055 unidades, seguido por Renault Duster, Kia K3, Kia Picanto y el Mazda CX-30 con menos de 3.600 unidades cada uno. De otro lado, todo el mercado sigue mostrando una tremenda recuperación. En los primeros 4 meses se matricularon 100.446 unidades con un fuerte incremento de todo el mercado automotor del 49,3%. Solo en abril se registraron 5.192 vehículos eléctricos y esta es una cifra histórica en Colombia. Nunca antes se habían registrado en un solo mes cerca de 5.200 vehículos eléctricos y esto estuvo muy jalonado por la llegada de Tesla a nuestro país, que está liderando con uno de sus vehículos el mercado automotor en lo que vamos de este 2026. El UISS, Víctor, ¿ya comenzaron a entregar los vehículos comprados, los Tesla que están vendiendo desde finales del año pasado? Hay gente que sigue reportando demoras y sigue reportando, Néstor, problemas para comunicarse con la compañía, como que hay no muy buena calidad en temas de atención al cliente. Pero sí, Néstor, estas son ya entregas, ya acá vehículos rodando por las principales ciudades del país. Yo he visto ya muchos en Bogotá, me cuentan amigos en Medellín que también están viendo rodar muchos Tesla. Inclusive un amigo de mesitas del colegio ya me dijo que por allá fue uno a dar un vueltón. Entonces sí, son entregas ya reales de Tesla en Colombia y pues ya está liderando estos rankings oficiales de la ANDI y de Fenalco. ¿El Tesla es una novedad en mesitas del colegio? Ya pasó uno por allá. O sea, imagínense. ven un Tesla y salen a brujear allá. Y a tomarle fotos. Qué bueno. 8 de la mañana. Sí, ya pasó uno por allá, seguramente iba de paso, Néstor, ante las restricciones en las vías en alguno de estos días. Recuerde usted que esa vía por mesitas, Víctor, se utilizó para... Misma información de que están ya entregando carros, pero que hay muchos retrasos, porque habían quedado de entregarlos entre abril y mayo. Ya estamos en el mes de mayo y no están cumpliendo el cronograma. Ojalá se actualicen. Hablando de vehículos, Felipe, la gran propuesta la hace Paloma Valencia, que propone, y no sé de dónde va a sacar la plata, que el gobierno va a pagar el SOAT, el seguro obligatorio, para las motos de bajo cilindraje, que son motos que, como usted sabe, están dedicadas buena parte a servicios de atención domiciliaria, por ejemplo. O transporte de familias, de gente de bajos recursos que cambió el transporte público por la motocicleta. La idea de Paloma Valencia, candidata presidencial, es que el gobierno asuma y pague el SOAT, el seguro obligatorio para accidentes de tránsito. No estoy muy de acuerdo con esa medida, Néstor. O pues con ese anuncio, porque no es una medida. ¿Y no está de acuerdo por qué, Felipe? Pues, Néstor, porque si usted mira las cifras de los accidentes viales en Colombia en los últimos 2 años, por solo coger un periodo, el 60% de los accidentes viales involucran motociclistas. Y no tienen SOAT, Felipe. Y entonces no tienen SOAT. Por eso, entonces lo que está diciendo Paloma Valencia es que el gobierno les pague el SOAT de manera que haya alguien que responda por ese seguro de accidente de tránsito. Pero Néstor, tienen que buscar entonces otra manera, porque es que vamos a premiar es decir, yo sé que suena antipático con los que tienen sus motos y todo, pero Néstor, es que si usted sale a la calle, ¿quiénes hacen las mayores imprudencias? ¿Quiénes se atraviesan? ¿Quiénes se pasan los semáforos? ¿Quiénes se meten por el huequito que no toca? ¿Quiénes lo pasan Felipe, por la verma? Sí, Néstor, y por eso tienen que estar asegurados. Luis Ernesto, mire, para complementar este informe aseguren la moto una vez se compre, o no sé, pero bueno, no sé, es que a mí me parece que entonces, como no cumplimos la ley y somos los que más accidentes tenemos, entonces premiémoslos. Y si a usted le vale el SOAT, en vez de, no sé, una moto no sé cuánto puede valer, Víctor, 120. La moto vale 6, 7 millones de pesos. Con una cédula. No, el SOAT. Y 100% financiada. Pero mire estos datos y complementan el informe de los vehículos. También sale el reporte de las ventas de motos en lo que vamos de este año. Y solo en abril se registraron 113.602 motocicletas nuevas en Colombia, Néstor. Y este es el segundo mayor registro en toda la historia. Son datos de Fenalco y de la ANDI. Y de ese universo,
el 5% son menores a 100 centímetros cúbicos, el 48% entre 100 y 125, el 15,5% entre 126 y 150, el 26% entre 151 y 200 centímetros cúbicos y cerca del 5 o 6% mayores de 200 centímetros cúbicos. Es decir que esta propuesta, Néstor, es decir que para casi todas, por debajo de todas. 90, es decir que la propuesta de Paloma cubre el 91%, el 95% de las motos. Exactamente. Y a ellos está dirigido la propuesta de Paloma Valencia. Les contamos cuál es la idea y cuáles son las cifras que están manejando en la campaña de Paloma Valencia. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor y Felipe, en esta propuesta hay que tener una cosa clara y es que no hay que esperar a que Paloma Valencia sea presidenta. Está anunciando, recuerden que ella sigue siendo senadora de la República y está anunciando que así no sea elegida lo va a llevar al Congreso de Colombia como un proyecto para debatir allí. Claro que se acelerará si es presidenta, elegida presidenta de Colombia. La propuesta, el proyecto del que habla Paloma Valencia fue explicado este fin de semana, primero en Pereira y luego aclarado en Ibagué, que son las ciudades de correrías este fin de semana en la campaña presidencial, producto de la polémica que se ha desatado por esa propuesta que hace Paloma Valencia, quien incluso estuvo en la tarima con varios moteros subidos. Lo que dice Paloma Valencia es que lo primero que hay que tener claro para sustentar esta propuesta que ella hace es que el 60% de las motos que hoy circulan en Colombia no tienen SOAT. Y hay que recordar que el SOAT es un impuesto que se paga un seguro obligatorio de accidentes de tránsito, que básicamente funciona para que cuando el vehículo, carro o moto esté involucrado en un accidente y haya un herido, pues ese herido vaya al sistema de salud y se le cobre al SOAT, al seguro que se pagó por ese vehículo. Lo que dice Paloma Valencia es que si el 60% de las motos en Colombia no tienen SOAT, esa es una carga con la que se queda el sistema de salud porque no hay a quien cobrarle esa plata por los accidentes que se atienden. Dicho eso, ella propone que no se le cobre el SOAT a los dueños de motos de hasta 250 centímetros cúbicos, que esa no es una cifra menor, porque recuerde que ya las motos que tienen hasta 125 centímetros cúbicos de bajo cilindraje tienen un beneficio. No pagan impuesto y ahora este sería un segundo beneficio y cobijaría más motos hasta 250 centímetros cúbicos. Lo que dice Paloma Valencia es que se han hecho estudios que demuestran, como bien decía Víctor, que son la mayoría de las motos y que además estas motos pertenecen a conductores en estratos 1, 2 y 3, es decir, de menos recursos, que a su vez explica por qué la gente no paga el SOAT, no porque no quiera, dice la candidata, sino porque no tengan plata. Entonces, ¿qué prefiere? Que sea el Estado, el gobierno, el que asuma ese gasto, que pague el SOAT y que así haya a quien cobrarle a la hora de un accidente. La propuesta la explica desde Ibagué Paloma Valencia. Estamos eliminando el SOAT, estamos eliminando la obligación de pago que tienen las motocicletas hasta los 250 centímetros cúbicos, porque ese pago lo va a hacer el Estado. No quiere decir que usted se quede sin SOAT, quiere decir que el Estado se lo paga. Esto es bien importante, que es muy distinto a lo que hizo Petro. Cuando digo, yo le rebajo el 50% del SOAT, entonces la gente de los seguros y de los hospitales decía, ¿y quién nos va a pagar a nosotros? Como un cheque chimbo. No, nosotros lo vamos a pagar.